TVX Canal 16, una televisión diferente. Grupo BX presenta De Viva Voz, entrevistas, análisis y opinión. Los temas actuales de Tabasco en la voz de sus protagonistas. Con la conducción de Leonel Magaña Sandoval, Juan José Sánchez Gálvez y José Luis Morales Rivera. Sintonízalo todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por la XBX, la Grande de Tabasco, en el 89.7 de frecuencia modulada. De Viva Voz, entrevistas, análisis y opinión. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Leonel Magaña y esto es De Viva Voz, su programa de todos los miércoles, que ya sabe usted se transmite a través de la XHBX 89.7 FM, además por canaltvx.com para quienes quieran vernos por televisión. Hoy es un día muy especial para los mexicanos y desde luego también para los tabasqueños, pero antes de entrar en materia, yo quiero agradecer como siempre la presencia de mi compañero Juan José Sánchez Gálvez. Juan José, qué gusto estar contigo otra vez. Buenas noches, Leonel, gracias. Nuevamente nos acompaña nuestro amigo, nuestro compañero Francisco Gómez Hernández. Pancho Gómez, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Y hoy le quiero agradecer de manera muy especial a mi compañera Claudia Ivette Morato Gómez. Ella es licenciada en comunicación y además es una profunda conocedora, le encanta estudiar todo lo que tiene que ver con este asunto del culto a la muerte desde la época prehispánica hasta nuestros días. Claudia, te agradezco mucho que hayas aceptado venir hoy con nosotros aquí. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Y bien, les decía yo que hoy es un día muy especial porque hoy se celebra el Día de los Muertos o de los fieles difuntos, como decimos. Pero además es una ocasión especial porque hemos venido analizando desde hace tiempo cómo se ha venido transculturizando este asunto de los gringos, que es el Halloween, pero que coincidentemente, yo digo que es una coincidencia, es el 31 de octubre. Inmediatamente después viene el día primero, que es el día de todos los santos. Y en que se supone vienen los difuntos chiquitos, los niños. Y luego llegamos a hoy, el día 2, que ya es el día de los fieles difuntos, en que los muertos tienen licencia, están francos. Y entonces vienen a sus hogares a visitar a los que aún estamos aquí, terrenal. Y por ello, entonces, las personas que siguen la tradición preparan en sus casas, aparte yo creo que todos tenemos por ahí un difuntito, ¿verdad? Los altares donde se le pone a nuestro difunto lo que más le gustaba en vida, desde algunos deliciosos tamalitos, empanadas y por supuesto no puede faltar la botella o la cerveza de su preferencia. Así que este será el tema de hoy. Pero a mí me gustaría que empezara la compañera Ivette platicándonos cuáles son las raíces de esta tradición del Día de Muertos, porque es un asunto que se remonta a la época prehispánica y que por supuesto llega hasta la época moderna y que aparte se está dando, creo yo, un nuevo sincretismo con la tradición del Halloween que se ha revuelto con la tradición del Día de los Muertos y celebramos dobles en el país porque tú vas a los colegios y hacen su Halloween, pero también ponen su altar. Entonces, pero vamos ahora sí que por el principio. Ivette, platícanos, o sea, ya nuestros antepasados, las culturas originales, practicaban este culto a los muertos. Sí, de hecho sí, en civilizaciones como los aztecas, los mayas, los purépechas o los totonacas ya celebraban, tenían un mes específico para celebrarle a los muertos, pero no coincidía con las fechas de noviembre y octubre, ¿no? Ajá. Sino era en julio y mediados de julio y principios de agosto. En estas fechas se celebraba lo que era la fiesta de los muertos y terminaba con la fiesta de los muertos mayores.
Sí, ahí se celebraba pues precisamente a la diosa de la muerte, que es la diosa Mictecacihuatl, y a su vez es esposa de Mictlantecutli, que es el dios de la muerte. Ellos cuidaban el Mictlán, que es el lugar a donde van todos los muertos. ¿Alguna especie de infierno, inframundo o qué? No. Bueno, tenemos que tener claro que para las antiguas civilizaciones no existía un cielo o un infierno. Esto viene ya con los españoles. Para nosotros era un inframundo, y habían varios tipos de inframundos, que era el Tlalocán. ¿Sí? Bueno, la muerte dependía en sí de cómo morías. Cómo morías era el lugar a donde ibas, ¿no? Al inframundo a donde ibas. Algo así como portarse bien o portarse mal, o si era, No. o si era yo asesinado o moría yo de muerte natural. Exacto. Porque yo creo que para las antiguas culturas morir, por ejemplo, en batalla era glorioso. Así es. De hecho, están divididos en varios inframundos, que por ejemplo uno de ellos es el Tlalocán, que es el lugar donde habita Tlaloc. Y a este lugar llegaban las personas que morían ahogados o por un rayo, que eran alcanzados por un rayo, o las personas que morían por alguna enfermedad relacionada con el agua, no sé, acumulamiento de agua o por gota también. Iban a dar el reino de Tlaloc. Así es. Había otro que es el Omeyocán, que es el lugar en donde habitaba Huitzilopochtli, y aquí era donde llegaban precisamente los guerreros, y como usted comentaba, era como algo muy glorioso, algo bueno, ¿no? Aquí llegaban las personas que morían en alguna batalla. Por ejemplo, los guerreros eran unos, los cautivos prisioneros, ellos también llegaban a este lugar, y las madres que morían en parto, y ellas eran muy importantes porque ellas acompañaban a Huitzilopochtli recorriendo el sol. O sea que esto de decirle a las mujeres guerreras ya viene desde la época Así prehispánica, es, ¿no? sí. Está de moda, es una guerrera. Que de hecho son una guerrera las mamás, ¿eh? Sí. Y pues las mujeres las consideraban porque era una batalla la que habían librado al momento de morir en un parto, ¿no? Entonces ya... Huitzilopochtli era el dios de la guerra. Así es. ¿Y había otro aparte? Sí, estaba... hay uno que se llama Chichihuacushco, que es como el inframundo donde llegaban los niños. Y esto es muy curioso porque en los códices aztecas aparece como un árbol con senos de donde brotaba leche, y los niños de ahí se alimentaban. La etimología de la palabra tendrá algo que ver con los senos, es chichi. Sí, de hecho sí. Claro. ¿Sí? Sí, de hecho sí. Bueno, ese es un inframundo al que nos gustaría ir algunos. Entonces... Solo llegan los niños. ya. Nosotros ya Sí. no. Bueno, puede haber algo para la tercera edad también, ¿no? Claro. Pues de ahí sigue el Mictlán, que es a donde llegaban todas las personas que morían por alguna razón diferente a la que ya había mencionado, ¿no? El Mictlán. El Mictlán, que es el lugar donde viven los muertos. Aquí se pasaba por nueve lugares, en donde cuando los españoles llegaron aquí lo vieron como un infierno, ¿no? Entonces por eso muchos piensan que es el infierno azteca, pero no lo es, porque bueno, si recuerdan, nosotros somos como las culturas manejaban mucho lo de la cosmología y el alma, etcétera. Entonces este era un proceso de desmaterialización. Eran 9 pasos por donde el muerto pasaba y se desprendía del cuerpo, de los huesos, etcétera. Entonces cuando llegaba ante los dioses del Mictlán, llegaba como un alma, como un ser de luz, ¿no? De pura energía. Así es. Fíjate que eso me recuerda, por supuesto, a Dante Alighieri, y quizás los españoles que traían esa idea, a lo mejor confundían los 9 pasos estos con los infiernos de Dante Alighieri. Los 7 círculos. Exactamente. Nada más que son 7 y son 9 acá, ¿no? De lo que corresponde a los 7 pecados capitales. Sí, de hecho, cuando la gente moría para las antiguas civilizaciones, se supone que dura 4 años el recorrido en el Mictlán, ¿no? Y cuando moría la persona, se hacía todo un ritual de las ofrendas, que es de donde ahí vienen las ofrendas y los altares, donde se enterraba con un perro primero,
que era quien ayudaba a cruzar el Mictlán, y también con algunas pertenencias de la persona que moría, que eran importantes para él en vida, y otras cosas que se enterraban también con él, pero que iban a ser ofrenda para los dioses de la muerte, ¿no? Para que esos dioses decidieran qué iba a pasar con ellos cuando llegaran a ese punto. Y hay una teoría que dice que los 9 pasos representan los 9 meses de gestación. De gestación y nacimiento. Entonces, es un renacimiento. Es algo muy bonito, sí. Oiga, qué interesante. Oye, Ivette, y bueno, y vienen los españoles. ¿Y qué pasa? ¿Cómo impacta? Sabemos que hay un sincretismo, ¿no? Entre la cultura que trajeron los españoles de Europa, que estaba, desde luego, tenía raíces árabes, raíces latinas de los romanos. Sí. Hay que recordar que los españoles fueron dominados por los romanos y luego fueron 500 años dominados por los árabes, y toda esa mezcla es la que viene a dar acá con nosotros, y además los españoles se fusionan con las culturas originales que habían aquí, a diferencia de lo que hicieron los ingleses, que mandaron a reservaciones a los indígenas y ellos trataron de mantenerse pues independientes, no se mezclaron sexualmente. Entonces esa mezcla de españoles con todas esas raíces que tienen con los indígenas originarios de aquí, pues da como resultados nosotros, ¿no? Somos los mexicanos, somos mestizos, y por eso somos tan diversos también. Así es. La influencia de la Iglesia Católica. Entonces, ¿y qué pasa? O sea, ¿qué pasa al fusionarse estas costumbres indígenas con esto? Pero bueno, yo creo que eso nos lo van a platicar después de la pausa. Vamos a ir rápidamente a una breve pausa. Yo les recuerdo que estamos hablando del Día de los Muertos. Estamos platicando con nuestra compañera Claudia Ivette Morato Gómez, que es una profunda conocedora de este tema. La pausa, regresamos. TVX Canal 16, una televisión diferente. Su amigo Luis Valencia Thomas les invita a sintonizar Fuente de Vida Eterna, ofreciéndoles un remanso espiritual con mensajes de amor, paz y esperanza. Acompáñenos los sábados a las 3:30 de la tarde en el programa Fuente de Vida Eterna. No te pierdas martes y jueves Tercer Estado, un programa de análisis y comentarios políticos, económicos y sociales. Aquí, usted y nosotros analizaremos el tema que a todos los tabasqueños y mexicanos nos interesan, con el periodista Abiud Pérez Solán y el abogado Oswaldo Bocanegra López. Tercer Estado, no te lo pierdas. TVX Canal 16, una televisión diferente. Estamos ya de regreso en De Viva Voz. Estamos platicando con Ivette Morato sobre este tema interesantísimo de las raíces de esta tradición del Día de Muerto. Y desde luego yo le voy adelantando que más al relantito tendremos las famosas calaveritas que han preparado aquí nuestros compañeros Juan José Sánchez de Alves y Francisco Gómez Hernández, que son decanos del periodismo y aparte de una mente y una pluma más que ágil. Ya va a ver usted qué clase de calaveras tenemos preparados aquí para los principales personajes
de la política tabasqueña. Pero antes de ello, yo le recuerdo que usted, si nos está escuchando por ahí, seguramente disfrutando de un tamalito, de un chanchamito, de un tamal de esos de masa colada con su presa dentro. Recuerde que así decimos los tabasqueños, la presa, una manea con su pote de café, con piquete, porque además así es, hay que decirlo, si con no piquetito, si no, no tiene chiste. Y claro, habrá algunos que además se lo echan directo, dirían los gringos, shot, ¿no? Directo, tiro, entre pecho y espalda, un aguardiente de esos, porque les voy a platicar que si usted se da su vueltecita por los panteones de México y por supuesto aquí en Tabasco, de alguna manera las familias se las ingenian para pasar por ahí la pachita, y entonces es como una especie de día de campo, están ahí junto a la tumba del familiar, ahí comen, ahí beben, y bueno, y ahí se echan sus aliposes también. Ellas salen así, medios bien caladitos, ¿verdad? Yo creo que ya están viendo hasta los muertitos después de estar ahí. Hablan. Hablan con ellos. Sí, se desdoblan. Pero queríamos que nos platicara Ivette, ¿qué pasa cuando llegan los españoles y cómo es que llegamos ya a esta época actual con esta tradición? Okay. Bueno, cuando llegan los españoles y se dan cuenta de todas nuestras tradiciones en general, se asustan, ¿no? Porque ven que para ellos es como algo muy satánico, algo muy místico, ¿no? Entonces, el objetivo de ellos era hacernos cristianos, ¿no? y meter la religión católica. Entonces, buscan la forma de que los indígenas acepten el catolicismo, y se dan cuenta de que ellos tienen unas fechas que, si no son iguales, más o menos coincide con el hecho de venerar a las almas, que en este caso es el día 1 y el día 2 de noviembre, ¿no? En este caso, para los españoles, estas fechas es de todos los santos y todas las almas, si no me equivoco. Entonces, se dan cuenta que por ahí podían entrar, entonces cambian toda la temática de las antiguas civilizaciones. O sea, se va a montar el calendario litúrgico, le dicen, ¿no? Que trae la Iglesia Católica, tiene sus fechas, sus santos, y todos tratan de empalmarlo con las celebraciones indígenas, de fusionarlo. Entonces, de julio y agosto lo pasaron a noviembre. Así es, lo pasaron a noviembre. Y pues obviamente con el convencimiento de que pues era lo mismo, de que las almas iban a venir, porque al final de cuentas las civilizaciones antiguas también celebraban esto, ¿no? De que era el tiempo en el que le daban permiso en el inframundo, ¿no? De que vinieran las almas de nuestros seres queridos, igual convivían con ellos. Entonces lo fusionaron, nada más, solamente hicieron la fusión en la que bien, entonces, a ver, ¿quién me cuenta? ¿De dónde sale este asunto? Porque yo hoy vi que hicieron mucha bulla con un tema de las Catrinas. Incluso aquí en Tabasco, ¿no? El Camino de las Catrinas, hasta me invitaron ahí, hicieron unas calaveras gigantes. ¿Estas calaveras de dónde salen? ¿Tienen raíces también en esta cuestión de los prehispánica o de dónde sale esto de la Catrina? No, la Catrina, bueno, anteriormente en los periódicos salía para estas fechas algo que se llamaba la calavera garbancera. La calavera garbancera. Ajá. Las calaveritas garbanceras. Entonces, entre los personajes que dibujaban esas calaveritas garbanceras, que se dedicaban, hacían como una satírica. Era una caricatura. Ajá, era una caricatura, ajá. Así es. En donde se burlaban de la sociedad, ¿no? O de satírica, las cuestiones políticas o religiosas. Entonces, uno de los pioneros del cartón mexicano, que se llama José Guadalupe Posada, crea a la Catrina. Pero la Catrina que nosotros conocemos actualmente no es como José Guadalupe la concibió. Exacto. El cuadro original es la Catrina hasta los hombros, desnuda del cuerpo y con un sombrero, que tiene plumas de un sombrero afrancesado. Sí, exacto. Nada más el puro sombrero. Solo el sombrero. Demás es así es. Sí. Porque para esa época la gente que
se le decía garbancera a la gente que vendía garbanzo, ¿no? Entonces hacían como cierta fortuna y se le llamaban los nuevos ricos. Y eran los indígenas que querían ser europeos, rechazando todo lo que era mexicano, ¿no? Esto se dio principalmente en el Porfiriato, que fue cuando quisieron como que afrancesar a México. A México. ¿No? Hasta nos trajeron a Maximiliano de antes, un poco antes. Exacto, entonces Posadas decía que al final se empanizaran mucho, hicieran lo que hicieran, al final de cuentas se van a convertir en una deforme calavera. Eso es textual, ¿no? Él decía entonces las calaveras, bueno, entonces era una crítica a los nuevos ricos. Así es. A los nuevos ricos. De la clase media a la clase poderosa. Así es. Y política. Y bueno, ¿quién finalmente define a la Catrina? Luego, como la conocemos hoy. Diego Rivera. Diego Rivera se dedicó a hacer un estudio precisamente de José Guadalupe Posada porque no se conocía mucho su trabajo. Entonces él empieza a hacer un estudio profundo de él, porque pues al final de cuentas es uno de los pioneros, ¿no? Entonces, al momento de hacer un cuadro, más bien un mural que se llama Sueño Dominical, de una tarde en la Alameda. Sueño Dominical de una tarde en la Alameda, eso me suena como al que escribió estaba en el hotel, Londres, en el Hotel Ritz creo que estaba. Sí. Entonces, ahí se puede ver a la Catrina como hoy la conocemos, que trae este vestido elegante, con el sombrero, y aparte él le anexa a Quetzalcóatl alrededor del cuello. Ajá. Y bueno, está acompañada de Posada, tomada del brazo, y de la mano tiene a Diego Rivera de niño. Excelente, muy bien. De hecho, lo de Posada tiene 106 años. De la calavera, ¿no? Así Fíjate que hay algo parecido con un personaje popular que tuvimos aquí, a María Garrido. María Garrido era una Catrina que andaba así del tipo de Guadalupe Posada, su sombrero, traía a veces unas cosas de plástico, unas flores de plástico, bien maquillada, sus vestidos largos, zapatillas, digo, a la usanza esa, ¿no? ¿Quién iba a creer que después de tantos años, casi un siglo de Guadalupe Posada, María Garrido fuera un personaje popular aquí de Tabasco, ¿no? Sí, claro. Oiga, y bueno, y ya, ¿cómo llegamos al asunto de las calaveras? Yo creo que tú me platiques cómo llegamos a este asunto de las calaveras, pero esto va a ser cuando regresemos de la pausa. Yo les recuerdo que el día de hoy, miércoles 2, que por cierto ya estamos con el horario de invierno y por lo tanto ya nos agarró el programa ya de noche, ahora sí de noche, ya no es de tarde, pues esta noche estamos platicando con Claudia Morato sobre este asunto del Día de Muertos, sus raíces, y además usted puede participar, usted puede marcar al 99 33 93 06 62 y mandarnos un mensaje de WhatsApp o un mensaje SMS, o bien nos puede llamar a la línea 315 8600 y platicarnos qué opina usted sobre el Día de Muertos y la conservación de estas tradiciones. Vamos a una pausa, regresamos. TVX Canal 16, una televisión diferente. Su amigo Luis Valencia Thomas les invita a sintonizar Fuente de Vida Eterna, ofreciéndoles un remanso espiritual con mensajes de amor, paz y esperanza. Acompáñenos los sábados a las 3:30 de la tarde en el programa Fuente de Vida Eterna. No te pierdas martes y jueves, Tercer Estado, un programa de análisis y comentarios políticos, económicos y sociales. Aquí, usted y nosotros analizaremos el tema que a todos los tabasqueños y mexicanos nos interesan, con el periodista Abiud Pérez Solán y el abogado Oswaldo Bocanegra López. Tercer Estado. No te lo pierdas.
TVX Canal 16, una televisión diferente. Estamos ya de regreso en De Viva Voz, hablando de este interesantísimo tema del Día de los Muertos, pero ya llegó el momento de que vayamos al asunto de las calaveras. Platícanos, por favor, Pancho, ¿cómo es esto de las calaveras? ¿De dónde sale? Mira, si nos ponemos a hablar de calaveras, hay que hablar primero de quiénes las hacían, y fueron muy famosos por ese tipo de rimas, de poemas, de cervantesio, de redondillas, de toda una serie de nombres ahí que le vamos a explicar de qué se trata cada uno. En aquellos tiempos que no tuve la oportunidad de conocerlo fue Ramón Galguera Noverola y José María Bastarzazo. A don José María Bastarzazo sí lo conocí, era un señor que había que quitarse el sombrero pues sí, para hablar de cultura, ¿no? En aquel tiempo también estaba Pedro Luis Hernández Sánchez, un muchacho periodista, un señor periodista que hacía muy buenas calaveras. En la actualidad todavía don Agenor González Valencia es uno de los grandes que hacen calaveras, que hacen rimas. Epigramas. Armando Pérez Chan de Frontera, que ya murió. Y algunos otros por ahí, pues. Sin embargo, hay gente que se ha dedicado a escribir sobre el origen de las calaveras, como es Jorge Priego Martínez. Jorge Priego Martínez en realidad es una persona muy culta, es una persona que te habla de todo ese tipo de cosas, de la cultura popular sobre todo, ¿no? Y tuve la oportunidad de platicar con él hace 2-3 días y me dio un trabajo que él ha publicado, donde habla precisamente de las calaveras. Dice que las calaveras son versos epigramáticos, octasílabos, en cerventesios, redondillas o pareados, en los que se mata de a mentirilla o de ver esas cosas que se dicen del personaje, ¿no? Las calaveras deben ser medidas, es decir, que cada uno de sus versos tenga el mínimo número de sílabas, y como generalmente se escriben en cuartetas de versos octasílabos, cada verso debe tener exactamente 8 sílabas y deben ser rimados. Si se trata de cerventesios, rimará el primer verso con el tercero y el segundo con el cuarto. Si son redondillas, debe rimar el primer verso con el cuarto y el segundo con el tercero. Y tratándose de versos pareados, la rima será del primero con el segundo y del tercero con el cuarto. O sea, como quien dice, no es fácil, ¿sí? Aquí vemos mucho que hacemos rimas. En el caso mío, yo hago rimas, ¿sí? Y me acostumbré a hacerlo en tipo de cuarteto. No tengo métrica, porque hay que reconocerlo, ¿no? No soy poeta, soy aprendiz de hacer calaveras. Tengo quizás como 18 o 20 años que vengo haciendo anualmente, pero sí me da la facilidad de rimar. Platicaba yo con Jorge, te decía, donde me dice, los cuartetos tienen que ser de octasílabos, ¿sí? Pero uno los rompe, pues, porque a veces no encuentras para rimar ciertas cosas, porque al hablar de un personaje político tiene que ser de las cosas, de la actividad política que él hace, ¿no? No metiendo con su vida privada, sino, ¿no? Entonces, se me hace fácil a mí, con ciertas faltas, que todavía como la métrica, pues, pero bueno, es parte, pues, también del aprendiz, ¿no? Que el hecho de que uno ya esté grandecito no quiere decir que tiene uno que saber todo, ¿no? y a propósito, a propósito de eso, alguna calavera, ¿no? Aviéntate. ¿Sí? De una vez. De Gustavo Rosario Torres. Reactivado don Gustavo, de nuevo ya está en el ruedo. Su camino es sobre clavos y no es porque tenga miedo. La parca lo tiene a prueba y su pase es el mercado, pero el caso se le ceba y puede ser reprobado. Haciendo sus malabares, la parca muy quisquillosa, por el caso Pino Suárez, Gustavo se va a la fosa. Así, la huesuda loca, venga la muerte de Ojeda, Gustavo se fue de boca, nomás su recuerdo queda. Son cosas, son actividades. Ustedes saben que Gustavo Rosario Torres es el actual secretario de Gobierno en la administración que está en marchas. ¿Tenemos otras por ahí? Bueno, yo tengo unas redondillas.
O sea, creo que tú tienes otro estilo. Cuarteto. ¿no? Sí, son cuartetos rimados. Redondillas, pero para no entrar en política ahorita, mejor hice una para ustedes. A ver. Esto es redondilla, o sea que el primer verso cuadra con el cuarto. El cuarto, así es. Y el segundo con el tercero, para que vean. Esto se dice así. Esto es de viva voz, dice Leonel muy alegre. Transmitía desde el pesebre por aquello de la tos. Siempre lucía contento, con mucho aire en los pulmones. Entre negros nubarrones fue enterrado en un convento. José Luis, muy dedicado, derrochaba entendimiento. Sobre el tema del momento se mostraba emocionado. Pero dice la canción que al maestro de derecho la parca lo puso a recho y lo enterró en un cajón. Excelente. Panchito lucía muy bien, tenía amigos de a montón, la mayoría en el Panteón, la sucursal del Edén. Cuando más tranquilo estaba, la parca le puso un reto, le recetó un trato coleto, el Panteón lo contrataba. Dice el clamor popular, donde lloran ahí está el muerto. Todos vamos, eso es cierto, al cementerio a poblar. No lo digo por mover conciencias ni otra cosa. Todos vamos a la fosa, nada más para joder. Prometo subir al Face estas chocas calaveras, hechas de muchas maneras, para el 2016. Excelente. Muy bien, por cierto, saludos a nuestro compañero José Luis Morales Rivera, quien precisamente anda visitando a sus difuntos en otras latitudes dentro del país, desde luego, pero por esa razón no pudo en esta ocasión acompañarnos. Pero hay más calaveras. Yo vi que ahí hay más calaveras. Aquí hay una, de José Antonio de la Vega, el Zoom Politicón. Fue ese desdeño que tuvo con los fotógrafos, le dijo que no podían tomarle fotos con un Zoom, porque digo... sí, efectivamente. Bueno, tú le das y yo lo decompongo. Ok. Con tan suave ligereza se siente su maquillaje, cuidando sus impurezas que un zoom pueda captarle. La huesuda, atando cabos, pensando en su Pepe Toño, ¿será que este diputado ya quiere soltarse el moño? Y no son cosas tan graves, la muerte dice en reposo, no más que al gordito Andrade lo quiere acusar de acoso. La Jucopo se ha quedado sin su zoom politicón, por andar de acelerado, ya reposa en su cajón. Efectivamente, es que ese pequeño fire que pedían que los medios de comunicación y cualquier persona que acudiera con una cámara no podría hacerle un zoom, porque luego con ese zoom agarran, ¿verdad?, claro, a los diputados, pues ya sabes cómo, ¿no? Algunos durmiendo, jugando, otros hablando por teléfono, otros jugando en videojuegos, chateando, o algunas comiendo una banana, ¿no? A todo comer bananas. Bueno, guineos decimos los tabasqueños. Oye, pero hay más calaveras. Veo que por ahí tienen otras calaveras muy interesantes. De lo fuerte. Digo, personajes fuertes, ¿no? Sí, no, sí, cómo no. Sí. Arturo Núñez Jiménez. Experto en economía, sabio en política pura, orador sin atadura. ¿Será verdad o fantasía? Cuando más centrado estaba, hablando de la democracia, vino a la parque y con gracia al panteón se lo llevaba. No dejó ningún pendiente, operó con sus alianzas. No se sabe si hubo tranzas, es difunto independiente. Para aquellos conocedores de la política, esto les ha de ver encantado. Excelente, Juan José. Oye, pero para los suspirantes, yo también veo ahí que traen alguna para los suspirantes. Claro que ¿no? sí. Aquí veo... la de Pedro Jiménez León. No, ya sabemos, Pedro ya fue nuestro invitado aquí en De Viva Voz, desde luego, y abiertamente dijo que aspira a ser candidato a la gobernatura, lo ha dicho con claridad, así que adelante. Pedro Jiménez León, el candidato de Sedafop. Afianza su aspiración desde la Secretaría. Es su último jalón, pues ya se acerca su día. Preocupada la calaca de cómo echarle la mano, su partido es perra flaca, Movimiento Ciudadano. Confía que va en alianza y se la pide al creador.
Señor, dame confianza, quiero ser gobernador. Es Pedro, pueblo en su argot, un hombre ya devaluado, saqueador de Sedafop, por eso fue sepultado. Está bien, con todo respeto y todo cariño para nuestro amigo Pedro Jiménez. Se vale, en las calaveras se vale, pues, sí, sin claro, dar ofensa, claro. pues, son Y comentarios. bueno, tenemos algunas otras, ¿verdad? De Gaudiano, Gerardo Gaudiano. ¿Cómo no? ¿Quién tiene Bueno, de yo tengo Gaudiano? muchas de periodismo, ¿no? Porque, Sí, no, por está bien, supuesto. correcto. y otras de una introducción como para políticos, pues. Ajá. Bueno, a ver. Mucha grilla y poca ciencia circula por los panteones donde viejos señorones debaten con impaciencia. Aquí yacen y yacen bien, dijo el mesero del bar, mientras me daba a saborear un whisky con Peñafiel. Me contó cómo palmaron a aquellos fieles difuntos y por qué están todos juntos desde que los enterraron. Lo que mucho me temía pronto me fue confesado. Se trataba de un atado de siniestra cofradía. Todos fueron sepultados, dijo el buen samaritano, agarrados de la mano para nunca ser hallados. Aquí yacen gobernantes que intentaron embromar a la parca con su hablar, con su discurso de antes. Muy buena, la verdad que sí. Híjole, eso de la cofradía, pero bueno. Vamos con la de Gerardo Gaudiano. ¿Cómo no? Va. Dice, convertido en abonero, pero eso sí, muy jovial, jugando a Juan Pirulero, llegó cobrando el predial. No hay obras, digo a la gente, porque no quieren pagar, pero la muerte presente a Gaudiano hizo callar. Chantajeas a la gente y eso se llama traición. Ya no habrá voto presente si quieres tu reelección. Pero la flaca celosa le dijo a Gerardo, calma, en la nueva Villahermosa irá a descansar tu alma. Excelente. Muy bien hecho. Sin duda hay que recordar ahí a la gente ese pequeño affair que tuvo Gerardo. Anda con sus listas de los deudores del predial. Increíble, de veras que fue desde luego un resbalón ahí del actual presidente municipal porque políticamente no fue correcto. Eso de andarle cobrando a la gente y andarle condicionando la obra pública a que pague sus impuestos como si el predial fuera el único impuesto que se paga. Y ustedes saben que pagamos una gama de impuestos muy variados. Pero vamos a ir a una brevísima pausa y vamos a regresar a seguir platicando sobre este tema del Día de Muertos y además las calaveras que están verdaderamente divertidos, producto del ingenio de nuestros compañeros periodistas. La pausa, regresamos. TVX Canal 16, una televisión diferente. Su amigo Luis Valencia Thomas les invita a sintonizar Fuente de Vida Eterna, ofreciéndoles un remanso espiritual con mensajes de amor, paz y esperanza. Acompáñenos los sábados a las 3:30 de la tarde en el programa Fuente de Vida Eterna. No te pierdas martes y jueves Tercer Estado, un programa de análisis y comentarios políticos, económicos y sociales. Aquí, usted y nosotros analizaremos el tema que a todos los tabasqueños y mexicanos nos interesan, con el periodista Abiud Pérez Solán y el abogado Oswaldo Bocanegra López. Tercer Estado, no te lo pierdas. TVX Canal 16,
una televisión diferente. Estamos de regreso en De Viva Voz y estamos dándole lecturas a las calaveras para los principales personajes políticos y también las instituciones que son verdaderamente muy ingeniosas de parte de nuestro compañero Juan José Sánchez Galve y nuestro amigo Pancho Gómez. Pancho, veo que tienes preparadas otras ahí verdaderamente interesantes. Una sobre la bancada priista. Dice, esta bancada priista, manca pero persistente, siempre aparece en la pista con el gordito valiente. Pero la parca pendiente, por cuidar a su retoño, diputados penitentes, ya dejen a Pepe Toño. Adrián y César Ravelo ya van con rumbo al cadalso, siempre andan tomando el pelo con un discurso muy falso. Gloria y Yolanda de lleno, ambas vestidas de azul, no quieren bajar el pleno por cuidar bien su curul. La parca que va de paso, terminando su rondín, se lleva a Jorgito Lazo, diputado comodín. La muerte haciendo festín con la bancada priista, le ha llegado ya su fin, sin Margarita y Patricia, son diputados balín, dicen que, cantoneándose de la risa. Extraordinaria, muy bien hecho. Me parece maravilloso cómo sintetiza, ¿verdad?, las circunstancias de la bancada priista en estas rimas. Ahí va todo. Ahí va todo, ahí todo. Y me encantó lo de El Gordito Valiente. Me recordó el título de una película. De esas infantiles. Sí, claro. Muy bien. Aquí la compañera nos va a leer una que es también del maestro Pancho Gómez, pero ella le va a dar la lectura. Adelante. A ver, este es del PRD. Dos veloces perredistas, Juan Manuel y Candelario, los tiene la muerte en lista para hacer sus novenarios. Saltándose Juan las trancas y sin temerle al creador, ignora que un secretario es el brazo ejecutor. Y si en sus sueños banales se siente gobernador, fuertes dolores menstruales tendrá cuando un apretón le den los ministeriales y lo manden al panteón. Extraordinario, verdaderamente bien, muy bien. Y bueno, tenemos otra para la del procurador. La del procurador, como no, que ya no es procurador, la del fiscal, el fiscal del Estado, que Fernando ha sido Valenzuela, también nuestro invitado. Un fiscal muy general, quizá perdiendo el sentido, siempre acaba por no hablar, anteponiendo el sigilo. La huesuda lo vigila por múltiples detenciones, que al final, bajo trasquilas, proceden liberaciones. Celebrando su mortorio del fiscal, ¿qué cree usted? Con un chivito expiatorio resolvió lo del CITET. Sí, hijo. Eso está fresquecito, ¿eh? Sí, fresquecito. Bien. Oye, ¿tienes algo más por allá? Pues hay que hablar de la prensa, te digo, a veces Claro. tenemos que, aunque de manera muy general, se dice es cosa de suerte trabajar para la prensa, contrario a lo que se piensa, es cosa de vida o muerte. A la hora del rosario van saliendo los difuntos, uno a uno y todos juntos, cada que hay aniversario. Una historia contaré para el público presente, sin novedades pendiente, a Tabasco hoy visitaré. Eso dijo e hizo mueca, cual heraldo del destino, un rumbo nuevo divino auguró a la raza olmeca. Pa' poner Tabasco al día, dijo la parca sonriente, brindaré con aguardiente y entonaré letanía. Excelente. Sí, los principales diarios ahí sintetizados. Muy bien, muy bien. Tenemos otras calaveras. Una de don Arturo Núñez. Dice, sereno y sin dilación, conduciendo su gobierno, quiere cumplir su misión, aunque lo espere el infierno. Pensando en la sucesión, esgrime su pectoraca, aspirantes de a montón que superan a las vacas. Ya le pega al setentón y por eso se fatiga, que preparen su cajón para enterrarlo en casa amiga. Excelente, muy bien. A ver, compañera, por acá tenemos otros. De Pancho Gómez.
¿Esta? No, y Francisco Lastra. Okay. Francisco Lastra va a estar, es el delegado De CONAFOR. de la CONAFOR. Gerente de CONAFOR. Gerente de la CONAFOR. Adelante. Dice, priista de corazón, se anota la dirigencia, sabiendo que hay un montón, ninguno con experiencia. De Moeno a Nicolás, de Aquiles a Pancho Lastra. La muerte dice no hay más, hay que revisar sus cartas. Si el PRI le ha ido tan mal, que pongan a Pancho Lastra, tiene calidad moral y con eso sobra y basta. Que a Valdivia lo incineren, grita alegre la Catrina. Los traidores así mueren y enterrados en la esquina. Eso estuvo muy bueno. Oiga, ¿y no traen ahí alguna otra para los suspirantes a la silla de 16 de septiembre? Pues yo Aunque ya habéis mencionado de manera varios. general los partidos políticos, ¿no? Ahí está, sí está. ¿Sí? Sí, tú dale. Empezaré Como digo Lucho Arias, tú dale. El PRD en el Edén gobernaba sin temor, con un poco de rubor, por proyectos sin sostén. El PRI se desenvolvía como pez en aguardiente, siempre pelando el diente por la raza que salía. El pan sin una mortaja, ni un rezo para los muertos, todos estaban bien yertos, no soltaban la marmaja. En Morena está Quetrina, la militancia creciente. Todos le afilan el diente a la famosa Catrina. El verde creció en montón, y de la misma manera, cual chivos en la vidriera, le vaciaron el panteón. Muy bueno. Excelente. Muy bien, muy bien. Bueno, tenemos más calaveras. A ver, compañera. ¿Esta? Gustavo. Sí. Dice a Gustavo Mendoza, receptor de rentas. Tu amigo, Pancho. Adelante. Dice, por falta de presupuesto, la muerte ha puesto en venta un gordito milagroso que es el receptor de rentas. La Catrina no lo piensa, pues es un joven sensato. Impulsó la transparencia en toda la base 4. Por el diablo lo ha fichado, porque acaba con el mal. Está siendo sepultado con todo y su personal. Muy bien. Eso fue para... Cada uno dice, de Arturo Maldonado, el director de Prevención Social. Dice, decidido a depurar a toditos los cerezos, llega a Prevención Social, un abogado es profeso. Cree que a santos tratar, lo mandaron, qué inocente, no sabe Arturo Pulgar que son grandes delincuentes. Y buscando reinsertar al sapo y al chelo acal, la muerte lo fue a encontrar tirado en un acagual. Te lo dije, mi Arturito, le replica la Catrina, te llevo ya arrejuntadito hasta el panteón de Sabina. Excelente. Muy bien. Hombre. Oye, pues verdaderamente ingeniosas, muy interesantes las calaveras que son autoría de Juan José Sánchez Gálvez y de Pancho Gómez y que hemos dado lectura este día de los fieles difuntos. ¿Qué más, compañeros? Pues fíjate que Manuel Munguía es también un experto epigramista, que lo conocimos en la mesa del Edén, ahí estuvo con nosotros. Y le mandé una pequeña reconocimiento porque él ha sido epigramista de La Jornada y tiene libros editados y es una gente con mucho conocimiento sobre esto de la tradición. Dice nada más así una cosa muy sencilla: fue excelente juez y guía del periodismo, un Quijote, cual hijo del aguizote, el juglar Manuel Munguía. Muy bien. Sencillito. Sí, Buena, sencillito, muy buena. pero sintetiza. Sí. Sintetiza. Un cuarteto. Sí, es un cuarteto. Un cuarteto. Pues no sé, pero siento que son las redondillas lo que se me da. Sí, sí, La no, redondilla, no, sí, sí. Porque creo que todo por ejemplo, Sor Juana, ¿no? Sor Juana en su, ¿cómo se llama? De sus grandes poemas que tenía, utilizaba mucho la redondilla. Sí. Hombre necio que acusáis a la mujer sin razón, si ver que soy la ocasión de lo mismo que acusáis. O sea, y José Juan Ruiz de Alarcón utilizaba mucho la redondilla. Entonces, eso es una cosa
Yo creo que se nos daba más, pues, hasta Chespirito. Pues. No, veo que Chespirito Sí. hacía unas genialidades que con el Don Juan de José Zorrilla hacía una genialidad Chespirito con pura redondilla con el Juan Tenorio en esta época precisamente de Día de Muertos, porque los Tenorios los metían en esta época, ¿no? Pues en fin, que la tradición mexicana y esta calavera literaria que nosotros hemos estado tocando aquí, mantienen este ambiente de tradición, vivo, pues, sobre de todo. calma también, de quizá a veces de reírnos de nosotros, de nuestras propias desgracias, ¿no? Oiga, pero no hablamos del pan de muerto. Oh, el pan ¿Y de el muerto. pan de muerto? Pues se pone en los altares y se hace en esta época porque está específicamente hecho para los muertos. O sea, es algo que se le entrega a los muertos. Pero es delicioso el pan de muerto. Ah, delicioso. Los vivos somos los que damos. Y acompañado buena cuenta. con chocolate. Con chocolate. Pero- un chocolate de café. Hace rato me preguntaba mi esposa, dice, bueno, ¿y por qué le llaman pan de muerto? Porque es un pan cualquiera, ¿no? Y la diferencia la hacen los dibujitos huesitos. de encima. Como de hueso. Sí, que tienen exactamente en forma de hueso y otros que dicen que una luna, un sol, así, vale, depende, pues, le da la forma que uno quiera darle, ¿no? Es como la representación de, bueno, cuando se supone que después de 6 años los cuerpos deben ser sacados y guardados en criptas, ¿no? Ajá. Donde se acumulan los huesos. Entonces esa es la forma que tiene el pan. Es como los huesos amontonados y la cabeza arriba, por eso tiene una bolita arriba. Ajá. Entonces Te digo, tiene Eso su no lo sabía yo, o sea. tiene su porqué. Y hay de azúcar y de ajonjolí, que son los tradicionales. Ya actualmente pues ya tienen hasta de Filadelfia, cositas así. Fíjate que comentaban hace ratito que lo de la Catrina no era cosa nuestra de aquí, al menos de Tabasco. Bueno, pero tabasqueño. sí es nacional, ¿no? Sí, es nacional. De hecho, es como lo más representativo que tenemos en México para... O sea, si dicen Catrina, automáticamente piensan en México. Sí, sí. Y de los Eso es. Catrines no se habla. De hecho, la muerte es femenina, ¿no? Sí. Es el género Sí, femenino sí, de la es- Sí, muerte. la muerte es terrible, es Interesa. mujer. Tenía que Es ser mujer, mujer. pues. tenía Ahí es que donde no ser- se puede cambiar, no hay equidad de género ahí, ¿no? Pero actualmente, bueno, ya se usan los dos, ¿no? Hay mucha gente que se maquilla como Catrina o como Catrín o... Bueno, esa es otra tradición derivado de la Catrina, de la imagen que hicieron de la Catrina, de que a las mujeres sobre todo las maquillan, y ahora hasta los hombres las maquillan ya. Sí, Ya sí, te mueres y ya te ponen ahí tu parchecito ahí. Oye, leía yo un meme por ahí de Paquita del Barrio, ¿no? Sí, no, está genial también. Está Que dice, hazme sentir mujer, ¿no? Le dije que quisiera sentir mujer y me mandó a hacer tamales. Oye, Te van a acusar de discriminación. No, sí, hombre. No hay- Oye, y los tamales también son parte de la tradición del Día de Muertos. Sí, así. Y en especial en Tabasco, digo, tenemos los chanchamitos, los tamales de chipilín. Pero la los manera demás. creo que son Las las que más maneitas, sí, imponen. sí. Porque en el rito de los chontales es la manea. Y hay maneas de este Es el tamaño. tamalón ese largo, Sí, ¿no? Tiene un nombre, sí. no recuerdo cómo se llama. Manea, Es uno, manea, pero uno grandote así que hace Sí, no le... tamalón ahí. Son maneas y son de este tamaño, ¿no? Sí, Como son de grandes, unos son 30 grandes. centímetros, ¿no? Sí, pibipollo, etc. Y, oye, pues qué interesante. Verdaderamente me ha gustado mucho el programa del día de hoy. Hemos aprendido un poco sobre las raíces que originan esta tradición del Día de Muertos, el Día de los Fieles Difuntos también, que ha platicado con nosotros la compañera Claudia Ivette Morato Gómez. Nos acercamos ya a la recta final. ¿Con qué te quedas, Juan José, sobre este tema? Pues yo creo que esa tradición, la tradición del Día de Muertos, me hace vivir. Así diría yo. Me hace vivir como mexicano en todo, la verdad. Qué bien, qué bonito, Pancho. Que preservemos pues estas tradiciones porque realmente es la cultura que hemos traído ancestral desde la época prehispánica y que además, como dice Juan, la revivimos cada año. Cada año, de veras, parece nada, pero sentimos nostalgia por nuestros seres que se han ido, por nuestros hijos, por nuestros padres, que aunque en mi caso yo no voy al panteón porque yo en vida le di todo a quien tenía que dárselo, pero lo siento.
me pongo a meditar y hacen falta, sobre todo los papás. En mi caso, me han hecho falta. Sí, claro. Ivette. Pues creo que es una tradición que tenemos que seguir reviviendo, que aún desde pequeños nos tienen que inculcar, seguir inculcando, porque si no, así es como mueren las tradiciones, ¿no? Donde se va olvidando, dicen que uno muere cuando uno es olvidado. Entonces, sí. Creo que es importante seguir transmitiéndosela a las nuevas generaciones para que no muera y para que tengamos esto siempre. Y además es un tema tan extenso que no nada más es el hecho de ir al panteón o de poner el altar, son muchas cosas que van alrededor de él, entonces creo que sí es importante. Bueno, yo creo que las autoridades correspondientes en materia de cultura y de educación debieran hacer mayor énfasis en dar a conocer estas tradiciones a los chiquitines desde el preescolar, la primaria y la secundaria, para que vayan conociendo, porque un pueblo como el nuestro, que tiene raíces tan profundas y tradiciones tan hermosas, a veces me da la impresión que la Secretaría de Educación en sus libros de textos va dejando todo eso en el olvido. Y un pueblo que olvida su origen, que olvida sus raíces, desde luego se vuelve un pueblo endeble, un pueblo susceptible de ser avasallados por otras tradiciones como la anglosajona del Halloween, que ha venido transculturizando a nuestro país. Este Halloween nos los ha traído la televisión, nos los ha traído el cine, y a veces en las escuelas hacen mayor énfasis en la fiesta del Halloween que en el Día de Muertos. Y cuando a veces reclamo, yo he reclamado, voy y digo, en la escuela donde está mi hijo, oiga, ¿qué pasó con el Día de Muertos? Mira, ahí le pusimos ya el altar. Oiga. Como si eso representa. Sí, y ya con eso le dan solución. Entonces, aquí la crítica constructiva sería que las autoridades tienen que hacer un mayor énfasis en preservar nuestras tradiciones, porque es fundamental en una sociedad, y en una sociedad como la nuestra, la mexicana, que sepamos de dónde venimos. Y con esto damos por terminado el de Viva Voz de este miércoles. Yo les espero la próxima semana a las 7 en punto de la noche en una edición más de Viva Voz. Juan José Sánchez Gálvez, muchas gracias, buenas noches. Pancho, muchas gracias, buenas noches. Ivette, muchas gracias, buenas noches. Gracias. Y a usted, que termine de pasar un excelente Día de Muertos, y nos vemos el próximo miércoles. Buenas noches. ODX presentó De Viva Voz, entrevistas, análisis y opinión, los temas actuales de Tabasco en la voz de sus protagonistas, con la conducción de Leonel Magaña Sandoval, Juan José Sánchez Gálvez y José Luis Morales Rivera. Sintonízalo todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por la XBX, la Grande de Tabasco, en el 89.7 de frecuencia modulada. De Viva Voz, entrevistas, análisis y opinión.